A unos 7000 pies de altura, justo después de despegar de Singapur, el Airbus A380 de Qantas seguía ascendiendo con total normalidad. Pero entonces, de repente, una explosión brutal rompió el silencio dentro de la cabina. Uno de los motores del ala izquierda acababa de explotar. Fragmentos de metal salieron disparados a toda velocidad, atravesaron el ala y golpearon el fuselaje del avión. El combustible empezó a escapar en una larga estela, justo al lado de un motor que seguía ardiendo por dentro. En cuestión de segundos, uno de los aviones de pasajeros más avanzados del mundo dejó de estar completamente bajo control. El avión empezaba a deshacerse desde dentro, mientras los pilotos todavía no sabían con exactitud qué sistemas habían quedado destruidos. Entonces, ¿cómo pudo un A380 casi nuevo, diseñado con múltiples capas de seguridad, quedar al borde del desastre por una sola explosión de motor? Para entender por qué ocurrió, tenemos que volver al punto de partida, unas horas antes. La mañana del 4 de noviembre de 2010, el vuelo Qantas 32 se preparaba para salir de Singapur rumbo a Sydney. Era el último tramo de un viaje que había empezado en Londres, con una escala de 2 horas en Singapur para repostar combustible. A bordo iban 440 pasajeros y 29 miembros de la tripulación. Para todos ellos, aquella mañana parecía ser simplemente otro vuelo internacional de larga distancia. El avión asignado para ese vuelo era un Airbus A380 de apenas 2 años de antigüedad. Además, era el primer A380 que Qantas había recibido en su historia. En aquel momento, el A380 era el avión de pasajeros más grande del mundo, un símbolo de seguridad, de tecnología avanzada y de la ambición de la aviación moderna. Pero dentro de la cabina de mando, aquel día había una situación poco habitual. Normalmente, un A380 solo necesita 2 pilotos para operar, un capitán y un primer oficial. Sin embargo, en este vuelo había 5 pilotos dentro de la cabina. Además del capitán y del primer oficial, había un copiloto de refuerzo para cubrir los turnos durante el trayecto largo. También iba un capitán de revisión que estaba siendo entrenado, y junto a él otro capitán de revisión encargado de supervisar y evaluar todo el trabajo de la tripulación. El hombre sentado en el asiento izquierdo, el asiento del capitán, era Richard de Crespigny. Tenía 53 años y acumulaba más de 15.000 horas de vuelo. Antes de unirse a Qantas a finales de los años 80, había servido durante 11 años en la Fuerza Aérea Australiana. A su derecha estaba el primer oficial Matt Hicks. Él también tenía una trayectoria muy sólida, con más de 11.000 horas de vuelo acumuladas en distintos tipos de avión. Y en el A380, de hecho, tenía incluso más horas que el propio capitán. Cerca de las 10 de la mañana, después de cargar unas 106 toneladas de combustible, el Airbus A380 empezó a retroceder desde la puerta de embarque del aeropuerto de Changi. Todo el rodaje hacia la pista y la preparación para el despegue transcurrieron según lo previsto. A las 9:56 de la mañana, el avión entró en la pista 20C. El capitán aumentó la potencia de los 4 motores Rolls-Royce para el despegue y el A380 empezó a acelerar. Después de despegar, la tripulación retrajo el tren de aterrizaje, recogió poco a poco los flaps y continuó ascendiendo hacia el estrecho de Singapur. Durante esos primeros minutos, todo ocurrió exactamente como se esperaría de uno de los aviones más avanzados del mundo: estable, preciso, sin ninguna señal de que algo estuviera mal. El avión siguió ganando altura y aceleró hasta unos 250 nudos, casi 460 km por hora. Y entonces, al pasar aproximadamente los 7000 pies de altitud, 2 explosiones sacudieron la cabina. Al principio, el capitán pensó que se trataba solo de una falla en el motor, pero en los minutos siguientes todo empezó a demostrar que aquello no era un problema aislado. Lo que acababa de explotar en el motor número 2 no solo había destruido el propio motor, también había lanzado fragmentos de metal a una velocidad enorme. Esos fragmentos atravesaron el ala izquierda, golpearon el fuselaje y cortaron zonas llenas de cables, tuberías y sistemas esenciales de control. Lo más peligroso era que, en ese momento, los pilotos todavía no podían ver el daño completo. Frente a ellos solo tenían la pantalla ECAM, que no dejaba de mostrar nuevas alertas. Pero esas alertas no hablaban únicamente del motor número 2. Empezaban a aparecer fallos en sistemas que, en teoría, no deberían verse afectados por una simple avería de motor. De inmediato, Richard activó el modo de mantener altitud en el piloto automático. Quería detener el ascenso y mantener el avión estable mientras la cabina empezaba a gestionar la emergencia. En ese momento, lo único que sabían con seguridad era que el motor número 2 había sufrido una avería grave. Todavía no sabían que la explosión había cortado unos 650 cables dentro del avión y que eso estaba afectando al mismo tiempo al control de vuelo, al sistema eléctrico, al sistema hidráulico, al sistema contra incendios del motor y a muchas otras funciones críticas.
críticas. Mientras el capitán mantenía el control del avión, el primer oficial Matt X empezó a revisar las alertas del ECAM en orden de prioridad. Pero, de pronto, el número de alertas aumentó muy rápido, y muchas de ellas parecían no tener ninguna relación entre sí, al menos si se miraban de la forma habitual. Al mismo tiempo, en el lado izquierdo de la cabina de pasajeros, quienes estaban sentados junto a las ventanas empezaron a ver agujeros en el ala izquierda. Eran agujeros provocados por los fragmentos que habían salido disparados desde el motor. Justo debajo del ala, el combustible de aviación salía en una larga estela hacia la parte trasera del avión. Las primeras alertas que la tripulación trató seguían relacionadas con el motor número 2. El ECAM indicaba sobrecalentamiento de la turbina, bloqueo del motor y varios fallos más, pero en realidad la parte trasera de la turbina estaba prácticamente destruida. La tripulación apagó de inmediato el motor número 2 y declaró la emergencia al control de tráfico aéreo. Poco después, los pilotos activaron una de las 2 botellas extintoras asignadas a ese motor, pero no recibieron ninguna confirmación de descarga. Lo intentaron otra vez, nada. La tripulación lo discutió rápidamente y decidió pasar a la segunda botella extintora. El resultado fue exactamente el mismo. La explosión también había cortado el sistema contra incendios del motor. En otras palabras, si había fuego en esa zona, desde la cabina prácticamente ya no podían apagarlo. Pero el problema no terminó ahí. A medida que seguían revisando las alertas, la tripulación empezó a darse cuenta de algo peor. No solo el motor número 2 estaba dañado, los otros 3 motores tampoco estaban funcionando en condiciones normales. Los motores número 1 y número 4 entraron en modo degradado, es decir, algunos de sus parámetros y capacidades de control ya no eran normales. El motor número 3 parecía estar mejor, pero también había pasado a un modo alternativo de funcionamiento. Al mismo tiempo, los fragmentos metálicos habían cortado el sistema de comunicación satelital del avión. Eso impidió que la tripulación pudiera contactar con la sede de Qantas en Sydney, aunque, en realidad, las alertas de la cabina seguían enviándose automáticamente hacia allí. En tierra, la aerolínea podía ver que el avión estaba sufriendo una cadena de fallos graves, pero en el aire, la tripulación del Qantas 32 estaba casi completamente aislada de su propio sistema de apoyo técnico. Después de los primeros minutos revisando alertas, el capitán llegó rápidamente a una conclusión muy clara. Tenían que regresar a Singapur. El problema era que no sabían si debían hacerlo de inmediato, porque el avión acababa de perder un motor, estaba perdiendo combustible y tenía daños en varios sistemas eléctricos e hidráulicos. Si intentaban aterrizar demasiado pronto, sin entender qué partes del avión seguían funcionando, podían meterse ellos mismos en una situación todavía más peligrosa. Pero la otra opción tampoco era cómoda. Si se quedaban en el aire para seguir diagnosticando, tendrían que alargar el vuelo con un avión que ya no estaba funcionando de forma normal. Cada minuto que pasaba significaba que podían perder el control de algún otro sistema. Richard de Crespigny fue quien tomó la decisión final. Después de valorar todo lo que la tripulación sabía en ese momento, decidió mantenerse en el aire un poco más. La razón era simple. En ese momento, el avión todavía respondía, todavía tenían altura, todavía tenían combustible y todavía tenían espacio para trabajar con la emergencia. La tripulación informó entonces al control aéreo que necesitaban unos 30 minutos para revisar todos los mensajes del ECAM y los procedimientos relacionados. También pidieron entrar en un circuito de espera cerca de Singapur. Richard quería algo muy concreto: mantener el avión lo bastante cerca del aeropuerto como para que, si perdían otro motor, todavía tuvieran alguna posibilidad de planear hasta la pista. Después de llevar el A380 a un circuito de espera, a unos 7.400 pies sobre el mar al este de Singapur, toda la presión dentro de la cabina se concentró en una sola tarea. Tenían que reconstruir, por su cuenta y lo más rápido posible, el verdadero mapa de daños del avión. Tras las primeras alertas relacionadas con el motor, el siguiente grupo de fallos apuntó a un problema mucho más grande: el sistema hidráulico. El Airbus A380 combina controles eléctricos con actuadores hidráulicos para mover muchas de sus superficies de vuelo, y además el tren de aterrizaje y los frenos dependen en gran medida de la presión hidráulica. Si perdían por completo el sistema hidráulico verde, el avión tendría que bajar el tren de aterrizaje solo por gravedad, en lugar de hacerlo de la forma normal. Entre todo lo que aún seguía funcionando, lo que más preocupaba a la tripulación era el sistema hidráulico amarillo, porque esa era la última fuente de presión hidráulica que todavía quedaba disponible, y ese sistema dependía del motor número 3, el único de los 3 motores restantes que parecía seguir funcionando de manera relativamente estable. Eso significaba que, si el motor número 3 empezaba a fallar, podían perder también el último sistema hidráulico útil. Después de evaluar la situación a través del ECAM, la tripulación decidió que necesitaba ver los daños con sus propios ojos. El copiloto de refuerzo salió de la cabina de mando y entró en la cabina de pasajeros para revisar la zona del ala dañada. A través de la ventana vio una enorme estela de líquido saliendo del ala izquierda hacia atrás. La fuga tenía casi medio metro de ancho y salía desde la parte inferior del ala.
ala, justo en la zona del motor número 2. Cuando el capitán supo la magnitud de aquella fuga, entendió algo clave. Si bombeaban más combustible hacia esa zona dañada, quizás solo estarían echando más combustible al exterior, y eso podía empeorar todavía más la situación. Pero había otro problema. Como el combustible del ala izquierda seguía escapando, el avión empezó a desequilibrarse de forma evidente. El lado izquierdo se estaba volviendo cada vez más ligero que el derecho. Eso significaba que, cuanto más tiempo permanecieran en el aire, mayor sería la diferencia de peso entre las dos alas, y más difícil sería controlar el avión en la fase final del vuelo. Ahora, con una parte del mapa de daños ya reconstruida, la tripulación tenía que enfrentarse a la pregunta más difícil de todo el vuelo. ¿Podría este A380 detenerse realmente en la pista? Y ese problema era malo por casi todos los lados. El avión tendría que aterrizar con unas 50 toneladas por encima del límite permitido. A eso se sumaba la pérdida de parte del sistema hidráulico. La capacidad de frenado estaba reducida. Los bordes de ataque de las alas no funcionaban con normalidad. Y todo eso obligaba al avión a aproximarse a una velocidad más alta que en un aterrizaje estándar. Con todos esos factores, aterrizar parecía casi imposible. Pero había una pregunta. ¿Y si podían calcular una distancia de aterrizaje segura dentro de lo que aquel A380 todavía podía soportar? Difícil, sí, pero no imposible. Para hacerlo, tenían que usar la aplicación de cálculo de rendimiento de aterrizaje del sistema de información del avión. En principio, ese sistema recibe datos como el peso actual, las condiciones de la pista, la configuración de las alas y la lista de sistemas que no están funcionando. Luego, calcula la velocidad de aproximación y la distancia necesaria para detenerse. Pero cuando la tripulación introdujo en el sistema el estado real del Qantas 32, el ordenador no pudo dar ningún resultado. Había tantos daños al mismo tiempo que el programa ya no podía procesarlos. Eso los obligó a hacer algo que ninguna tripulación quiere hacer durante un aterrizaje de emergencia con casi 500 personas a bordo. Empezaron a probar distintas combinaciones. Iban quitando, una por una, algunas fallas menos críticas para forzar al sistema a completar el cálculo. No era una prueba al azar, era un proceso de cálculo, discusión y experiencia. Tenían que decidir qué factores podían dejar temporalmente fuera del modelo, sin alejarse demasiado de la realidad. Finalmente, el ordenador consiguió entregar un resultado. Según ese cálculo, el Qantas 32 tendría que aproximarse unos 64 km por hora más rápido de lo normal. Eso significaba que tocaría pista a una velocidad mayor y que necesitaría una distancia de frenado mucho más larga. Aún así, el cálculo mostraba que podían detenerse en la pista 20 CE de Singapur, pero el margen de seguridad era casi inexistente. Con una pista de 4.000 metros, el ordenador indicaba que el A380 se detendría con apenas algo más de 100 metros restantes al final. En otras palabras, si el capitán tocaba pista un poco más tarde de lo previsto, todo podía salir mal. Si los frenos rendían un poco menos de lo que estaban suponiendo, todo podía salir mal. Si el avión reaccionaba más lento durante los primeros segundos después del contacto con la pista, todo el plan podía terminar con el avión saliéndose por el final de la pista. Por eso, pidieron al control aéreo una aproximación final muy larga. Querían que el avión tuviera tiempo suficiente para estabilizar rumbo y velocidad desde lejos, y no tener que hacer demasiadas correcciones cerca de la pista. Antes de girar hacia el aeropuerto, Richard hizo otra comprobación clave. Empezó a probar cómo respondía el avión en cada configuración de aterrizaje. Bajó los flaps paso a paso, despacio, observando cómo reaccionaba el A380 cada vez que cambiaba la configuración. Después, usaron el sistema de extensión del tren de aterrizaje por gravedad. Durante varios minutos, la espera fue tensa, hasta que finalmente el tren de aterrizaje bajó correctamente. Era una de las pocas buenas noticias de todo el vuelo. Al menos, eliminaba una gran incógnita antes de la fase final. En cuanto a los motores, Richard mantuvo los motores número 1 y número 4 con un empuje estable. Intentó tocarlos lo menos posible. El control de la velocidad en la fase final dependería sobre todo del motor número 3. Para entonces, el problema del aterrizaje del Qantas 32 ya estaba casi completamente sobre la mesa. Tenían un avión con sobrepeso, con parte del sistema hidráulico perdido, con parte del control de vuelo dañado, sin capacidad de descargar combustible, con 3 motores restantes pero solo uno realmente confiable, y con una pista que solo era suficiente si todo salía casi perfecto. Lo que quedaba ya no era calcular, lo que quedaba era ejecutar ese plan en la vida real, en una aproximación donde cada segundo podía decidir si el A380 se detenía en la pista o se salía de ella.
Cuando el A380 terminó el circuito de espera, empezó a girar de nuevo hacia el aeropuerto de Changi. El control aéreo lo colocó en una aproximación final muy larga hacia la pista 20CE, tal como había pedido la cabina. Durante toda la aproximación, la tripulación vigiló constantemente si el avión seguía respondiendo de forma coherente. El capitán mantuvo los motores número 1 y número 4 con un empuje estable. Quería tocarlos lo menos posible. El control de la velocidad seguía dependiendo, sobre todo, del motor número 3. Cuando la pista apareció claramente frente a ellos, Richard ya estaba completamente preparado. El A380 tocó pista a gran velocidad. En cuanto el tren principal hizo contacto con el suelo, el capitán pisó los frenos al máximo y puso el motor número 3 en reversa. Pero el avión siguió avanzando por la pista. Llevaba la inercia gigantesca de una máquina con 50 toneladas por encima de su peso normal de aterrizaje. La pista corría hacia atrás a una velocidad enorme. Ese fue el momento en que más de una hora de trabajo en emergencia se puso a prueba en apenas unos segundos. Entonces, el avión empezó a reducir velocidad, no de golpe, sino poco a poco, lo bastante lento como para que en la cabina vieran cómo la pista que quedaba por delante se iba cortando metro a metro. Solo cuando la velocidad bajó a unos 111 km por hora, la tripulación empezó a creer que realmente podrían detenerse antes del final. Pero incluso entonces, nadie podía relajarse. El avión solo estaría a salvo cuando se detuviera por completo, y cuando por fin se detuvo, delante de ellos quedaba muy poca pista. El Qantas 32 quedó parado a unos 150 metros del final de la pista. Es decir, todo el plan de aterrizaje con el avión de pasajeros más grande del mundo, dañado en múltiples sistemas al mismo tiempo, había funcionado con un margen casi cero. Habían conseguido bajar el A380 a tierra y habían conseguido mantenerlo dentro de la pista. Pero el peligro todavía no había terminado, porque justo después de detenerse, la tripulación tuvo que enfrentarse a una nueva situación. Una situación casi tan peligrosa como la anterior. Una situación presque aussi dangereuse que l'aterrissage lui-même. Durante todo el descenso, el combustible había seguido saliendo del ala izquierda, y ahora, con el avión detenido en tierra, ese combustible empezó a acumularse debajo del fuselaje. Poco a poco, se extendía hacia la zona del tren de aterrizaje y los frenos. En la pantalla de la cabina, la temperatura de los frenos marcaba más de 900 grados Celsius, y seguía subiendo. Si el combustible llegaba a esa zona, bastaba una sola chispa para convertir todo el avión en un incendio enorme. En ese momento, los bomberos en tierra transmitieron una información alarmante. El motor número 1, el motor exterior del ala izquierda, seguía funcionando. Desde la cabina intentaron apagarlo de todas las formas posibles. Cortaron el suministro de combustible, ejecutaron los procedimientos normales de apagado, pero nada indicaba que el motor número 1 fuera a detenerse. Eso llevó a la tripulación a otra decisión extremadamente difícil. ¿Debían ordenar una evacuación inmediata? Si evacuaban a los pasajeros por los toboganes de emergencia, tendrían que bajar al suelo en una zona con riesgo de incendio o explosión. Pero si mantenían a todos dentro del avión, casi 500 personas seguirían sentadas dentro de una estructura metálica rodeada de combustible. Y ese combustible podía prenderse en cualquier momento. La tripulación evaluó muy rápido las dos opciones y al final llegó a una conclusión. En ese instante, el lugar más seguro para los pasajeros seguía siendo dentro del avión, pero esa no era una decisión que pudiera mantenerse durante mucho tiempo. El capitán hizo entonces un anuncio codificado por el sistema de megafonía. Era una señal para que los auxiliares de vuelo se prepararan para una posible evacuación en cualquier momento. En otras palabras, la cabina de pasajeros tenía que estar lista para pasar de la espera a la evacuación en cuestión de segundos. Bastaba una sola señal de fuego o explosión. Mientras tanto, los bomberos empezaron a rociar espuma y agente retardante sobre el combustible acumulado debajo del avión. El objetivo era reducir el riesgo de ignición. Fueron minutos en los que todos tuvieron que actuar con extremo cuidado, porque una decisión demasiado rápida podía empeorar la situación, pero una decisión demasiado lenta también podía ser fatal. Unos 10 minutos después del aterrizaje, cuando la situación pareció estar más controlada, la tripulación decidió desembarcar a los pasajeros. No lo hicieron por los toboganes de emergencia, lo hicieron por escaleras, desde el lado derecho del avión. Uno por uno, los pasajeros salieron del A380. Después, fueron trasladados en autobús de vuelta a la terminal. No hubo empujones, no hubo una evacuación masiva por toboganes, no hubo una huida caótica como la que muchos imaginan después de un accidente aéreo. Lo que ocurrió al final fue un desembarque lento, controlado y cuidadosamente supervisado.
La investigación posterior mostró que el origen de toda esta cadena de fallos estaba en una pieza muy pequeña, una pieza escondida en el interior del motor Trent 900 de Rolls-Royce. Con el tiempo, una tubería de aceite dentro del motor había desarrollado una pequeña grieta, y a medida que esa grieta fue creciendo, el aceite empezó a filtrarse. El aceite llegó hasta una zona de la turbina que funcionaba a temperaturas extremadamente altas. Allí se calentó hasta el punto de incendiarse. En otras palabras, el incidente que estuvo a punto de costar la vida a casi 500 personas empezó con una grieta diminuta en una tubería de aceite, y la causa de esa grieta no fue un error de la tripulación. Tampoco fue un fallo de mantenimiento durante el vuelo. La causa raíz fue un defecto de fabricación en Rolls-Royce, el fabricante del motor Trent 900. Después de identificar el problema, se realizaron inspecciones a gran escala en todos los A380 que usaban este tipo de motor. Como resultado, 53 motores Trent 900 fueron retirados de servicio para resolver problemas relacionados. Más tarde, el capitán Richard de Crespigny recibió la Orden de Australia, y el vuelo Qantas 32 pasó a ser recordado como uno de los mejores ejemplos de coordinación en cabina y toma de decisiones bajo presión en la historia de la aviación civil. Porque en el centro de esta historia hay algo más importante que la tecnología, más importante que los sistemas de respaldo y más importante que el tamaño del avión. 5 personas dentro de una cabina lograron mantener el orden, lograron mantener la coordinación y lograron seguir tomando decisiones correctas justo cuando uno de los aviones más avanzados del mundo empezaba a deshacerse desde dentro. Espero que este video haya hecho tu comida un poco más agradable. Si te gustó, deja un like y suscríbete para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.